Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Si el surrealismo nació aquí en Francia en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, como reacción a los horrores de la guerra e influido sobre todo por las teorías sobre el inconsciente de Sigmund Freud, en este siglo XXI, con los horrores que vivimos tanto en Gaza como en Ucrania, parece que el surrealismo vuelve a tener sentido, si alguna vez lo tuvo. El trabajo de nuestro invitado de hoy, el fotógrafo español Óscar Martín, más conocido como Ósmar, va en ese sentido. Muy buenas tardes, Óscar. Buenas tardes, Jordi. Bienvenido a Radio Francia Internacional. Muchísimas gracias. Es un placer tenerte aquí, entre nosotros. Cuando vemos las masacres como la que se están cometiendo en Gaza o en Ucrania, a pesar de que el alto el fuego ha sido firmado en Gaza, todo deja de tener sentido, ¿no? ¿Qué sentido podemos encontrar en la vida ante eso? Posiblemente hablábamos del surrealismo. Quizás el surrealismo es esa manera que tiene el ser humano, es como una especie de mecanismo de autodefensa en la cual el ser humano es capaz de contar toda esa crudeza y esa maldad, esa masacre que estamos viendo, que oímos y que tenemos en el mundo, de contarla de una manera, digamos, un poco que todos podamos entender, incluso que podamos sobrellevar mejor. Pero eso sí, contarla siempre. No dejarte nada atrás, pero contarlo todo, digamos, envolviéndolo en un surrealismo que nos ayude a sobrellevar un poquito lo que es esa crudeza, esa realidad. Precisamente el diccionario de la Real Academia dice que el surrealismo es un movimiento que intenta sobrepasar lo real, impulsando lo irracional y onírico mediante la expresión automática del pensamiento. ¿Tu trabajo ahí, ese automatismo quizás, o es más reflexionado? No, es más reflexionado, es mucho más reflexionado. Digamos, está enfocado hacia ese mundo de fantasía que tenemos llevado a contar la realidad. Yo, como yo digo muchas veces, digamos, como Tim Burton en sus películas, en la cual todo es una fantasía, pero está contando una historia. Entonces, digamos que es una manera de... Lo que busca es buscar la reflexión, la mirada crítica, el inconformismo. No me gusta lo explícito. Digamos, siempre me gusta un poco rascar un poco y ver qué es lo que hay detrás. Hacerte una pregunta sobre todo. Y luego que cada uno saque su propia idea o su propia conclusión. Es muy interesante. Permíteme que, Óscar, que explique a nuestros oyentes que has nacido en Madrid en 1969 y dices a menudo que, sin saberlo, siempre has sido un fotógrafo. ¿Cómo es eso? ¿Ya de pequeño mirabas las cosas encuadrándolas? Yo digo y corroboro que soy fotógrafo desde que nací. Evidentemente, con el tiempo he sido consciente de ello. Con el paso del tiempo vas haciendo cosas de las cuales evidentemente no eres consciente, pero detalles como que vas por la vida encuadrando las cosas. Cuando llegas, yo siempre lo digo, cuando llegas al típico monumento que todo el mundo ve la frontal, a mí no me gustaba eso. No sabía por qué lo hacía, pero siempre buscaba un ángulo o buscaba un detalle, pero no buscaba la foto típica que todo el mundo quiere. Cuando yo me compré mi primera cámara, una Yashica, mis amigos, mis compañeros, pues lo normal, querían que yo les echara una foto. Yo no sabía por qué, me pasaron la fotografía, pero a mí eso no me gustaba y no sabía por qué. Yo le echaba fotos a objetos, a cosas que parecían tener un sinsentido, pero buscaba una luz, buscaba un contraluz, buscaba una sombra, buscaba el ángulo de una columna, buscaba cosas que en ese momento no tenían sentido, pero que luego fueron cobrando sentido. El hecho de haber nacido en Madrid quizás te da un decorado fantástico para los encuadres, ¿no? ¿O no te interesaba la vida de la ciudad? Bueno, la vida de la ciudad es realmente interesante, pero a mí, más que para hacer fotografías, me sirve para sacar ideas. Me sirve para sacar conclusiones, porque es realmente maravilloso sentarse y observar a la gente. Fotografiarla también. Lo que pasa es que reconozco que a mí eso no me llena de satisfacción. Me interesa más observar a la gente y a raíz de eso crear una composición, una historia, que bien me recuerde a mí o bien piense que esa gente le está ocurriendo, le está pasando. A los 18 años vas a realizar tu primer curso de fotografía, vas a descubrir el revelado, la magia del revelado. Quizás la foto está agonizando desde que nos revelamos los carretes.
ha Bueno, cambiado la fotografía. desde bueno, entonces? digamos, quizás yo lo que sentí en ese momento fue una especie de magia. Fue auténtica magia el ver cómo tú haces una fotografía y un instante después de un proceso, tú vas viendo cómo esa fotografía va apareciendo. Eso es inexplicable. Lo que yo sentí la primera vez es una sensación inexplicable. Es pura magia. Es pura magia. Es muy romántico dentro de la fotografía. Pero también, cuando llega lo digital, es como todo. Lo digital tiene su cosa buena o su cosa mala. Yo, cuando disparo con mi máquina digital, yo a mí mismo me digo que tengo que disparar como si yo tuviera un carrete de fotografías. ¿Por qué? Porque a mí no me sirve hacer 50 fotografías, 50 tomas a un objeto. No, yo eso no lo hago porque pienso que eso es... Alguna tienes que acertar. Entonces yo pienso como si estuviera disparando en analógico. ¿Eso qué hace? Que te obliga a poner los 5 sentidos. Y que en vez de en un segundo tardes a lo mejor 5 o 10 minutos en tomar esa fotografía, pero que estés completamente concentrado, aunque tu máquina sea digital. Es algo que no se suele hacer, ¿no? Cuando teníamos 37 poses en una película, no podías hacer más, ¿no? Y tenías que ir con mucho cuidado para... Y sabías que no podías fallar. Sabías que no podías fallar, sobre todo cuando estás tomando una toma que está ocurriendo solamente en ese momento. Cuando quieres fotografiar un acto o a una persona en concreto que está en tal sitio, sabes que si fallas... Se acabó. Se acabó. ¿Sigues revelando tus propias fotos o has adoptado ya la fotografía digital? No, ahora ya no revelo mis fotografías. Han quedado Ahora, el digamos, cuarto oscuro. me encargo de todo el proceso de edición porque, bueno, yo soy daltónico. Entonces, el color me satisface, pero porque para mí es imposible lograr esa fusión de colores. Entonces, yo soy daltónico. Yo, el blanco, el negro y el gris es mi tesoro. Entonces, es donde yo me encuentro cómodo. Entonces, yo la edición la hago siempre yo. Aparte de ser daltónico, yo tengo un problema en la vista. Tengo casi ya baja visión. ¿Qué es lo curioso? ¿Por qué cuento esto? Porque hace 5 años, cuando a mí me diagnostican esta enfermedad, es cuando, digamos, ¿sabes eso de hacer de un problema una oportunidad? Pues es, digamos, como si a mí me volara la cabeza y una puerta se abrió en mi cabeza. Y es como si lo conceptual y el surrealismo saliera a darme la bienvenida. ¿Esto con qué enlaza? Con que yo, cuando era pequeño, encuadraba la vida y no sabía por qué. Cuando yo me compré mi primera cámara y yo hacía fotografías a objetos, no a cosas, no sabía por qué. Yo tenía algo dentro, pero no sabía expresarlo. No sabía por qué lo tenía. Cuando llega este momento que a mí me dan esta noticia, es como si el percutor se disparara, como si la puerta se abriera y todo cobrara sentido. Y fue el momento en el que yo, pues, empecé a sacarle un sentido a lo conceptual y al surrealismo. ¿Qué tipo de daltonismo tienes? ¿No distingues colores, solamente ves en blanco y negro? ¿O No, sí hay no, colores? no es que vea en blanco y negro. Digamos que a mí, quitando los colores primarios y muy puros, a mí me resulta muy difícil distinguir los colores entre el verde y el amarillo, entre el rojo y el marrón. Cosas que para mí, que para cualquier persona que tenga la licencia cromática correcta, diría, es absurdo. Pues para mí es lo más fácil del mundo no distinguir los colores. Ante un semáforo ves la diferencia entre el rojo y el verde. Sí, porque sé la posición. La posición, pero no, puede ser peligroso a veces. Cuéntanos, ¿han tenido influencia sobre tu trabajo los surrealistas franceses y españoles? Estaba pensando en Salvador Dalí. Sobre todo el fotógrafo Chema Madoff. Yo reconozco que cuando vi su primera exposición, a mí me voló la cabeza, literalmente. Me pareció auténtica magia. El concepto del menos es más cobró un sentido impresionante. Porque además, es esa manera de humanizar los objetos, de utilizar los objetos para dar vida a sentimientos y emociones. Yo, como digo, en mis composiciones, yo utilizo los objetos como si fueran un elenco de actores, en el cual cada uno en cada posición interpreta un papel diferente, pero siempre humanizándolo y llevándolo a cada persona. En tu trabajo lo haces con mucha valentía,
echas huevos al asunto. Estaba pensando en Dalí en sus pinturas, el huevo estaba muy presente. Sí. ¿No te has inspirado alguna vez en la obra de Dalí? Bueno, quizás en el surrealismo al final es esa manera de observar de cómo Dalí, por ejemplo, cuenta las cosas, quiere contar las cosas. Como Picasso también quería contar las cosas. Es, digamos, como Lorca también cuenta sus poemas. Digamos, es dando una vuelta de tuerca. Y sobre todo lo más importante, haciendo que cada frase o cada pintura tenga una reflexión. Y sobre todo que haga pensar. Yo creo que es muy importante. Man Ray, por ejemplo, también aquí en Francia lanzó en los años 20 ese surrealismo. Se están reproduciendo esas circunstancias de los años 20, de hace 100 años, ahora. Ese ambiente prebélico que se vivía entonces. Sí, yo creo, quizás esa parte de comodidad a nivel de sociedad de la cual disfrutábamos, yo creo que nos empieza a inquietar bastante. Nos empieza a inquietar bastante y a lo mejor es cierto que a lo mejor es cuando realmente empieza a cobrar otra vez sentido ese surrealismo. Además, con el entorno. La música, los libros, la cultura en general son la base de tu trabajo también. Sí. Es una manera de defenderlos en estos tiempos revueltos, si me permiten. No huevos revueltos, tiempos revueltos, poco propicios a la cultura. Bueno, Nietzsche decía que tenemos la suerte de tener el arte para salvarnos de la vida. Entonces, yo doy fe que el arte debería de ser algo inherente al ser humano. Pero yo creo que cuando en la vida se van acabando los caminos o las posibilidades, yo creo que la cuerda esa a la que nos podemos agarrar es el arte. Y en mi caso, para un fotógrafo, cuando te dan una noticia de que se te está apagando la luz de tus ojos y te estás quedando sin vista, pues puedes tomar dos caminos. O te sientas a lamentarte o intentas luchar, que muchas veces es una batalla que no puedes ganar, pero no puedes dejar de luchar. Aunque sabes que no vas a ganarla nunca, pero no puedes dejar de lucharla. Porque lo contrario, ¿qué es? Irte a negro. Entonces, la música, el tiempo, los libros, todo lo que engloba todo el arte, porque yo creo que en la vida todos somos arte, hay que saber aprovecharlo y hay que saber vivirlo. Pues yo creo que todo eso para mí es una explosión de imágenes, por supuesto, de composiciones. La vida no tendría sentido sin la música, por ejemplo. Totalmente. Decía Nietzsche, ya lo decía hace mucho tiempo. Dices también que tus trabajos forman parte de una única serie, la anatomía de una imagen, pero ¿cómo podrías definirla? ¿Qué es esa anatomía de la imagen para ti? Bueno, anatomía de una imagen, digamos, son fotografías orgánicas. ¿Qué significa? Que con el tiempo van cobrando un sentido diferente. No tienen un título, no tienen un significado único, para nada. No, van rodando con el tiempo. Pues igual que una canción, lo que te decía hace 20 años, a lo mejor ahora es diferente lo que te dice. Entonces, igual que en nuestro paso en la vida, vamos caminando, esas fotografías yo quiero que vayan caminando y que vayan cobrando un sentido actual, no el sentido del día en que yo las hice, sino el sentido de cada momento y de cada situación. Cada espectador puede darle el sentido que sienta, ¿no? Estás en París para mostrar tu trabajo en la International Art Gallery, no lejos de la Torre Eiffel, que por cierto fue víctima de los surrealistas, ¿no? La Torre Eiffel fue dibujada, pintada, fotografiada seguramente. ¿Qué significa para ti para un madrileño como tú, estar aquí en París exponiendo? Bueno, pues para mí es un sueño, es una maravilla. Estoy aquí de la mano de Victoria. Victoria Zúñiga. Victoria Zúñiga. Y entonces fui seleccionado para la 8ª gala de Zoom Art aquí en París y hoy participo en la exposición también, en la cual organiza ella, y la verdad es que estoy muy feliz y muy contento, bueno, pues de poder contribuir y sobre todo de aprender. Yo pienso que lo más importante en la vida del arte y en el arte es, como decía Leonardo da Vinci, por lo menos su biografía dice que era su ego, su ganas de aprender y de compartir estaban por debajo de su ego. Entonces, yo creo que todo lo que sea compartir y aprender no deja de ser enriquecedor. Y es una maravilla, porque al final no te crea límites. ¿Cómo está Madrid ahora?
Bueno, Madrid está precioso, como siempre. solamente hay que saber, tener ganas de disfrutarlo. Pero bueno, París está precioso también. Bueno, Hay que disfrutarlo. El Prado vale la pena, realmente. El Prado, yo pienso que quizás es el lugar más maravilloso para pensar, para observar, para reflexionar, incluso hasta para intentar dejar la mente en blanco en un lugar donde hay tal concentración de obras de arte. Yo creo que dejar la mente en blanco y pasear en paz es una auténtica maravilla. Fantástico. Y además, todavía no han entrado por la ventana para llevarse alguno de los cuadros. Bueno, todavía. Esperemos todavía que no se ha dado. produzca. En fin, muchísimas gracias, Óscar, por haber estado aquí con nosotros. Mucho éxito aquí en París en tu exposición. Permíteme también que dé las gracias a Jan Bourdelas y a Guillaume Buffet, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, pero también seguramente en Madrid, gracias a las redes sociales y alguna cadena que pasa por Movistar. La cadena, por cierto, que se llama, una cadena de televisión, se llama UCL, un canal latino que se puede ver en la red de Movistar, y una red también tal en la América Latina que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Fantástico. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.